UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presenta. Entonces lo que me parecía muy retante en esa propuesta etnohistórica que Nina formulaba en ese trabajo era tratar de reconstruir no solamente el puente entre África y Colombia, que era su propuesta y ha sido su propuesta siempre, sino reconstruir el puente, de la memoria actual de los afrocolombianos con la memoria pasada. Es decir, eso que en la obra de Nina siempre aparece terca y obstinadamente, la necesidad de reconstruir el puente entre África y América, la historicidad del esclavo, sus orígenes africanos. Yo diría que el interés primordial de mi vida han sido los estudios de las gentes negras, no solamente en Colombia, sino en el Caribe, en los Estados Unidos y por supuesto que en África. Y yo, quizás haciendo una reflexión sobre dónde están las raíces de ese interés, yo podría decir que se van muy lejos dentro de mi adolescencia. Y los monto esos intereses en los viajes que yo hacía con mi familia, con mi mamá y con mis hermanos, a visitar a mi padre, que trabajaba en Cartagena, él como ingeniero de ferrocarriles en la construcción de un tramo entre Calamar y Cartagena. Entonces nos íbamos hasta la Dorada, nos montábamos en los barcos con la rueda de madera que más tarde yo vi pues muy retratados en los libros de García Márquez. Y viajábamos y muchas veces pues nos tocó, porque la rueda de madera se dañó, entonces nos tocó quedarnos al borde del río por unos días, y a los niños nos incluían en las excursiones, que eran unas excursiones pues como de tipo casi safari, a mirar por dentro la selva pues del Magdalena. Veíamos alrededor del barco los caimanes, yo recuerdo viéndolos. Y recuerdo una noche muy especial que yo creo que influyó pero bastante en mi interés por la música afroamericana. Y es el barco parado en un puerto, en el puerto de Tamalameque, y el crepúsculo pues enrojeciéndose y oscureciéndose, en fin, y una música extraordinaria de tambores que un grupo de músicos negros tocaban en la playa del río. Eso para mí ha sido mágico. Y eso es lo que siempre me ha hecho estremecer cada vez que estoy en mis trabajos en cualquier parte de Colombia o en cualquier parte del mundo donde he podido estudiar gente negra. Y la influencia de mi padre, porque estudió en los Estados Unidos. Y ya cuando tenía más bien sus años, como a los 30 y pico de años, es que llegó y se casó con mi mamá, una jovencita tunjana. Pero a medida que nosotros crecíamos con mi hermano, que luego se volvió médico, pues nos contaba de toda la fantasía de sus viajes. Pero esa fantasía siempre estaba tocada por un comentario, y era el comentario de que en los Estados Unidos, donde él había estudiado, él había observado casi con sufrimiento la discriminación, y más bien lo que, con una palabra pues fuerte, el racismo que existía entre negros y blancos, hasta el punto de que los buses en los buses estaban divididos, la parte de adelante para los blancos y la parte de atrás para los negros. Nuestro padre estuvo primero estudiando en Inglaterra,
Y luego, por la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, se vino para Estados Unidos y ahí completó sus estudios. Él en Inglaterra aprendió y le cautivó mucho aspectos de sindicalismo. Y también en esos aspectos de sindicalismo, pues él nos contaba anécdotas alrededor de eso, de sindicalismo en Inglaterra y en Estados Unidos, y mostraba también las diferencias de tratamiento que había entre la clase obrera y el resto de la población, o cómo eran los niveles de vida de la clase obrera. Entonces, me parece que eso también ayudó a dar como un germen de interés sobre esa diferencia de tratamiento de clases sociales y de grupos étnicos. Cuando comencé a estudiar antropología en el Instituto Colombiano de Antropología, los estudios estaban basados todos sobre el problema de las gentes indígenas. Solamente había dos personas que provenían de áreas donde vivían gente negra y que ellos mismos eran negros, Aquiles Escalante y Rogelio Velázquez, que estaban estudiando ellos mismos gente negra. Pero yo pienso que había una asimetría también, no solamente en los estudios, sino también en las publicaciones que hacía el Instituto de Antropología, porque mientras que a estos profesores se les publicaba en la Revista Colombiana de Folclore, al resto de los antropólogos que estudiaban grupos indígenas se les publicaba en la Revista Colombiana de Antropología. Ahí mismo entonces pude también poner una de mis raíces, el tratar de combatir de alguna manera esa asimetría que yo veía dentro del mismo desarrollo de la antropología. En todo este proceso del AT 55 y la Ley 70, pues Nina jugó un papel importante, pues ella hizo, junto con Jaime Arocha y otros afrocolombianos, la exposición de motivo para la Ley 70. Estuvo allí peleando al lado nuestro, me acuerdo el día que se sancionó la ley, el 27 de agosto, del 93, allí estuvo Nina con nosotros. Y a mí se me ocurrió preguntarle, pues, ¿cómo te parece si yo estudiara Derecho? Y me dijo que las leyes en este país no van a resolver nunca en la vida los problemas. Por supuesto que él murió y nunca me dijo que lo que debería de estudiar, pues, desde mi punto de vista, sería antropología. Eso pese a que en el colegio estudié antropogeografía, pero estas cosas no se discutieron. Es más tarde, ya en mis idas y venidas a los Estados Unidos, en donde yo trataba de reconstruir la magia que mi padre había hecho sobre viajes y sobre diversidad, podríamos decir, en donde yo encontré que verdaderamente lo que debería estudiar era antropología. Y en mis ajetreos de escribir, tuve un inicio muy interesante, y fue el que de esos viajes que yo hacía por el río Magdalena, cuando yo llegaba a Cartagena, mi padre me pedía, y a mi hermano, nos pedía el diario. Siempre decía que escribiéramos un diario. Y yo pienso que mi primer diario etnográfico y antropológico, pues yo lo escribí en el río Magdalena cuando yo era una adolescente. Pero yo tuve también otros inicios en cuestión de escritura, porque en el colegio donde yo estudié, en el Colegio Departamental de la Merced, en ese colegio yo inicié el periódico que se llamaba El Heraldo Femenino, y que era un periódico donde yo escribía sobre héroes colombianos, sobre Bolívar, sobre la nación, sobre la nacionalidad, en fin, todas estas cosas que después también me preocuparon. Era un colegio de bastante discusión, y era un colegio en donde teníamos unos profesores de una distinción, como los Hernández de Alba, o como el profesor Howard Rochester. En fin, eran gente, o como José Antonio León Rey, el escritor de poesía, que verdaderamente nos inculcaron un interés por Colombia como nación. ¿Cómo era mi relación con los novios? Pues en ese mundo de adolescencia, en el colegio yo era una de las niñas, y no la niña más pequeña del curso. Y
le oía hablar a mucha gente de sus amistades, en fin. Pero pues yo estaba como un poco ausente de esto. Y mis primeras relaciones con jóvenes fueron unas relaciones de cartas. Y de cartas que yo recuerdo que venían con pétalos de rosas. Y que yo no solamente leía, sino yo leía con mi hermano. Y lo que me provocaba pues era risa. Yo creo que yo al mundo de la relación con los hombres como compañeros de conversación y como compañeros de profesión o como compañeros de afectos, pues yo más bien entré como un poco tarde. Es eso tal vez ese es el motivo por el cual también tenía que al fin y al cabo encontrar un hombre que hiciera parte de otro mundo. Ese mundo de los hombres era un poco esotérico para mí. Yo creo que sigue siendo. Yo estudié psicología en la Ciudad de México y también en San Francisco. Y terminé no muy convencido de la profesión. Entonces terminé, pues venimos a Colombia. Y entonces terminé en la Universidad Nacional. Enseñé inglés, comienzos de fonética, historia del idioma. Bueno, y quedé allá 6 años. Rico, yo pasé rico. Era una época más bella que ahora, Bogotá era más sencilla. Uno llegaba a la Nacional en 5 minutos o 10 minutos desde el centro, máximo. Había mucho prado y mucha lluvia y mucho frío y Bogotá de siempre, ¿no? Yo creo que esa subversión comenzó precisamente porque como era tan chica en el colegio, pues no podía participar de las actividades con las otras niñas. Y el colegio donde yo estudiaba también, de paso, pues era un colegio solamente de niñas, claro. Entonces, pues siempre tuve libros diferentes en mi casa. Yo recuerdo el gran libro grande de astronomía, en el cual mi padre me señalaba las estrellas que luego por la noche trataba yo de localizar en el cielo. Veía también los libros de logaritmos, esos libros muy complejos de matemáticas que él usaba. Pero también veía los libros, yo recuerdo de algunos libros, muy especialmente unos libros brillantes con unos colores extraordinarios, con pinturas de elefantes, con rimas que me hacían pensar en mundos alucinantes. De modo pues que en el colegio leía mucho y leía más que mis otras compañeras, pero me tocaba leer como me interesaban toda clase de libros y como mi padre tenía toda clase de libros en mi casa, entonces leía Vargas Vila y me tocaba leerlos por debajo del pupitre en el colegio. Y tenía entonces las acusaciones de las niñas grandes que, no sé, pensaban protegerme de que a lo mejor estaba leyendo lo que no debería leer y me acusaban de leer. Claro que sí, me encontraron leyendo Vargas Vila y yo oía que Vargas Vila estaba prohibido y me fascinaban las cosas, me fascinaba leer las cosas prohibidas. Tal vez porque no alcanzaba a coger ese mundo real de las relaciones de hombres y mujeres. Entonces las leía y las imaginaba.
Nina tiene un gran prestigio antropológico y es curioso que es mucho mayor ese prestigio fuera del país que dentro del país. Ella ha iniciado, bueno, o ha intensificado los trabajos de campo, sobre todo en la costa pacífica. Ella ha viajado por todos los ríos, en canoas, en botecitos, en pangas, todos los ríos del sur. Ha dormido prácticamente en cabañas, en chozas, en lo que duermen los habitantes de la región. Y se ha dedicado a conocer directamente cómo viven las poblaciones negras, especialmente los pueblos mineros de la costa pacífica. Ella se ha recorrido ese sistema, que es un sistema venoso de ríos muy cortos pero muy caudalosos. Ella los ha surcado prácticamente todos. Yo pienso que el trabajo de Nina es pionero en el sentido de que tal vez si uno hace un balance bibliográfico sobre los estudios afrocolombianos, pues habrá textos que por fecha pueden haber aparecido con un poco de anterioridad. No sé, Aquiles Escalante en el año 54 ya había pues publicado una etnografía sobre el Palenque y el padre Arboleda. Pero más que, digamos, un hito en ese sentido de lo cronológico, aunque también lo es, ¿no? Porque ella es de los inicios de esos estudios, pero más que eso, yo pienso que es la originalidad y esa impronta que ella le da a las investigaciones con su noción de huellas de africanía. Yo creo que esa es el aporte fundamental que Nina de Friedemann ha hecho para los estudios afrocolombianos, y no solo para los estudios afrocolombianos, sino para todos los estudios afroamericanos, porque el asunto es que países como Venezuela, como Panamá, como Perú, como Ecuador, donde hubo población negra que llegó inclusive en la Argentina, donde hoy muchas veces en algunos de los países no es mayoritaria esa población, Nina nos ha permitido como tener una herramienta, digamos, para pensar la posibilidad de que en esas culturas que se reconstruyen en el contexto de la esclavitud americana hay unos destellos, hay unas huellas, como las llama ella, de África. Ahí, Omar. Sí, pero es que nosotros estamos arreglando ahí aquí primero. Esto que está tomando una foto aquí abajo. Pues ha sido una relación de, digamos, en lo que tiene que ver con mi trabajo, de mucha cooperación. Yo quiero, por ejemplo, recordar con mucho cariño, pero con mucho estremecimiento, digamos, la manera como mi hija Nancy, que es ahora una pintora que vive en Nueva York, cómo ella me pudo abrir las puertas, por ejemplo, de pescadores en un sitio en el litoral pacífico donde yo me fui a hacer investigación hace bastantes años. La niña salió a mirar con mucha curiosidad el caserío de pescadores, y tan pronto los niños hijos de los pescadores la vieron, salieron, hablaron con ella, y cuando yo llegué a tratar de establecer una relación
con los pescadores, pues ella ya la tenía establecida, porque ya, pues Nancy ya estaba jugando con los niños, ya, en fin. Pero digo que con estremecimiento porque también, pues ella jugaba con todos los niños y un día de estos, en una marea de esas altas por la tarde, estaban varios niños alrededor de un colchón de inflar, que era donde dormíamos. Entonces se habían sentado y la marea vino y se los llevó. Eso fue en Tumaco. La marea se los llevó y ya iban pues casi por debajo del puente cuando había increíblemente un bogotano que estaba de visita. Unos perros comenzaban a ladrar al oír que las niñas pedían socorro y el bogotano se lanzó, empujó el colchón y salvó 5 niñas que estaban, ¿no?, que estaban ahí a la vera del mar. Y pues claro, la gran noticia terrible en Tumaco de que afortunadamente no había sucedido nada. Eso por una parte, pero por otra parte, por ejemplo, mi hija Greta, quien ahora es una antropóloga, está en Minneapolis, en fin, también me ayudó mucho, digo yo, en ese campo de establecer las relaciones con las gentes, con quienes uno trabaja, antes de que uno mismo, de que yo misma las estableciera. Y eso pasó en San Andrés. En San Andrés, entonces, en el sitio de Sound Bay, donde yo hice también una investigación, ya había ido yo varias veces y Greta llegó y estaba jugando con los niños. Y los niños ya la querían tanto y era la amiga que llegaba, pues, en fin. Y uno de los niños hizo algo, pero que a mí me pareció muy poético, maravilloso. Y le dijo, Greta, ¿y qué quieres que yo te consiga ahora que acabas de llegar de allá, de donde vienes en el avión? Entonces Greta le dijo, yo quiero que me consigas una estrella. Y el niño se lanzó en el mar, pero era un niño de 4 años. Y cuando regresó y le trajo una estrella de mar. Y en el último libro, ahora que yo acabo de publicar, es Nancy, mi hija, quien me hace las ilustraciones. Para el penúltimo libro que se publicó con la Universidad Javeriana, entonces Bob, nuevamente, mi esposo, me hizo las ilustraciones. Y las ilustraciones del libro Críele, Críele son, que publiqué con Planeta hace como unos 4 años, me las hizo Nancy. Yo tengo que decir que en este momento es con mi hija Greta con quien consulto los manuscritos, porque es una persona pues, que está a punto de recibir su doctorado en antropología y que tiene un gran juicio y que de paso pues, ha conocido a todos mis colegas queridísimos que han estado aquí en mi casa o con quienes yo he estado en el terreno. No es un mundo ajeno. El mundo de los antropólogos es para Greta, mi hija, el mundo de los antropólogos es un mundo de carne y hueso. Porque cuando están acá, cuando vienen, pues ella no solamente los ha conocido en letras de molde, sino los ha conocido pues con sus propias historias y sus propios malestares y sus propias alegrías, y en fin, ha sido maravilloso.
UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presentó el anterior programa.